¿Cuándo fue la última vez que pensaste en hacer algo que deseabas, pero te dijiste a ti mismo que simplemente no podías permitírtelo? Ya sean las vacaciones de ensueño en Asia o aprender a tocar tu instrumento favorito. Todas estas cosas cuestan dinero, tiempo y energía, cosa que la mayoría de nosotros no tenemos, ¿cierto? Te voy a contar una pequeña historia. La historia es Zoe, una joven de 20 y tantos años que vive en Brooklyn y si bien tiene un trabajo sólido en Manhattan, no sabe cómo ahorrar dinero. Afortunadamente, conoce un sabio anciano llamado Henry, quien le revela los 3 secretos de la libertad financiera y al hacerlo, cambia su vida. Si quieres saber en qué consisten estos secretos y sobre todo, ¿por qué no necesitas ser rico para vivir como rico? Te invito a que te quedes y analices lo que traigo a continuación. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en la que estés analizando esta información. Es un placer para mí que pases parte de tu tiempo en tu propia formación, en que seas una mejor versión respecto a quien fuiste el día anterior. Y esta semana vamos a hablar, o le toca el turno, a un libro, el cual nos va a llevar a reflexionar y entender todo este concepto de la libertad financiera. Un concepto sumamente buscado por la mayoría de las personas, incluso es uno de los temas principales o de mayor interés por la audiencia. Sin embargo, muy poca gente logra manifestar o entender a profundidad todo este concepto. Se piensa que es tener mucho dinero, se piensa que es tener la plena libertad de no hacer nada o hacer nada más propiamente dicho. Se entiende muchas veces como pasar la vida de vacaciones, entre otras cosas. Y la verdad es que todo eso no es verdad. Incluso el concepto de libertad financiera tiene un trasfondo más profundo. Pero para eso vamos a tocar este libro, el cual de una manera muy sencilla, muy digerible, nos va a ayudar a comprender y sobre todo a entender cómo es que este concepto de libertad financiera funciona y cómo todos podemos conseguirla si estamos dispuestos a prestar atención a los pequeños detalles y hacer pequeños cambios en nuestra vida. El libro en cuestión que vamos a analizar es The Latte Factor, el nombre es en inglés. En español lo podemos traducir como El Factor Latte. Es un libro que en el mes de febrero del 2020 va a salir ya en español. Actualmente solamente está en inglés y tiene un subtítulo muy interesante que es ¿Por qué no necesitas ser rico para vivir como rico? Yo sé que esto puede ocasionar cierta controversia y te pido también que seas ecléctico al momento de analizar esta información. Aquí la cuestión es que muchas veces nosotros dejamos de hacer lo que queremos hacer por cuestión de dinero, ¿cierto? Pero hay una pregunta interesante. ¿Qué pasaría si tener los medios financieros para alcanzar tus sueños y ahorrar suficiente dinero para la jubilación fuera mucho más fácil de lo que piensas? Bueno, en este caso vas a conocer a Zoe, un personaje ficticio que tiene los mismos problemas que muchos de nosotros. Ella trabaja duro, en un trabajo bien remunerado, pero aún así no logra salir del ciclo de nunca tener suficiente dinero para lograr sus objetivos. En este análisis vamos a explorar la parábola de cómo Zoe logró salir de la prisión financiera de su propia creación con la ayuda de un viejo sabio llamado Henry. En este análisis también descubrirás aspectos tales como por qué el interés compuesto puede hacerte millonario, por qué la automatización y no el presupuesto es la clave para el éxito financiero y cómo el hecho de ahorrar $5 al día es suficiente para alcanzar la libertad financiera. La edición del libro que estamos por analizar fue la que se llevó a cabo en mayo del año 2019 y como te dije previamente está a punto de salir su versión en español en febrero 2020. Ahora, ¿quién es el autor? El autor es David Bach. Es uno de los expertos y autores financieros más confiables e incluso también de los más vendidos de nuestro tiempo. Ha escrito 9 bestsellers consecutivos del New York Times con más de 7 millones de copias impresas, incluidos El Millonario Automático y el hecho de Start Late, Finish Rich. En español sería como Empezar tarde y terminar rico. Además de sus libros, David ha impactado a millones de personas en las últimas 2 décadas a través de sus seminarios, discursos, boletines y miles de apariciones en los medios. También es el cofundador de AE Wealth Management, considerada como una de las empresas de planificación financiera de más rápido crecimiento en los Estados Unidos, y el fundador de Finish Rich Media, un sitio web dedicado a revolucionar la forma en que las personas aprenden sobre el dinero. Puedes obtener más información sobre David Bach en su sitio web que es davidbach.com.
Antes de comenzar, no olvides que es importante que tomes notas si te es posible y si no, analiza con atención cada uno de los puntos y trata de implementar aquel o aquellos que más resuenen contigo. Es importante también que seas ecléctico en esta información, de mentalidad abierta y no porque parezca demasiado sencillo, no le tomes importancia. Es precisamente las cosas simples, pero de manera continuada, de manera consistente y constante, lo que marcan toda la diferencia. ¿Ok? Entonces empezamos en este momento con el primero de los puntos. Es importante que no olvides que este libro es una pequeña historia, por lo que cada uno de los puntos va a representar parte de la misma. Entonces presta atención a cada uno de ellos. El primero dice: como muchos de nosotros, Zoe no puede permitirse la vida que quiere vivir. El personaje principal de esta historia es Zoe, una chica de Brooklyn de 27 años que trabaja en una revista de viajes. Su trabajo paga bien, pero vivir en Nueva York es caro. Además de eso, ella tiene tanto préstamos estudiantiles como deudas de tarjetas de crédito para pagar. Y si bien su estilo de vida no es extravagante en ninguna manera, apenas y logra ahorrar algo de dinero al final de cada mes. Además, esta falta de dinero en efectivo se ha convertido en una especie de mantra común en su vida, ya sea el curso de fotografía que quiere tomar o sus sueños de viajar por el mundo. La respuesta es siempre la misma: no puedo pagarlo. Vamos a retomar la historia de Zoe, de cómo se encontraba hace 3 años. Y ella durante ese tiempo se encontraba en su trayecto diario para ir a trabajar. Entonces, como de costumbre, antes del trabajo compró un café con leche de doble porción en su café local, conocido como Elena. Este café con leche también se le conoce como latte, ¿ok? Por eso el nombre, el factor latte. Ahora bien, en el interior, el espíritu de Brooklyn estaba vivo y bien. Me refiero en el interior del lugar, en el interior del café. El arte y las fotografías adornaban las paredes del café y el lugar tenía un ambiente acogedor y sobre todo nada conformista. Pero una huella en particular llamó la atención de Zoe, la de un pequeño pueblo costero al amanecer. Aunque solo tuvo un momento para mirar la foto mientras ordenaba su café con leche, algo al respecto pareció llamarle demasiado la atención. Continuando su viaje con su café latte en la mano, Zoe llegó a la estación del World Trade Center. Un anuncio apareció en una pantalla que contenía una foto similar a la del café. La fotografía vino con un mensaje: si no sabes a dónde vas, es posible que no te guste donde termines. Este mensaje la hizo pensar en su propia vida. ¿A dónde iba? ¿Cuáles eran sus sueños? ¿Y qué estaba haciendo para lograrlos? Sin embargo, antes de que pudiera responder a estas preguntas, se dio cuenta de que llegaba tarde al trabajo. Así que continuó haciendo su destino. El lugar, One World Trade Center, sede la revista de viajes donde trabajaba. Unas horas más tarde, era tiempo de ir a comer con su jefa, cuyo nombre es Bárbara. Bárbara detectó que había algo malo sobre Zoe ese día y le preguntó que sí, qué le sucedía. Entonces Zoe contó la historia del cuadro en el Café Elena y cómo le hubiera encantado poder pagar esas fotos para su propia sala de estar. Bárbara le dio a Zoe una sugerencia extraña. Le dijo: habla con Henry. Él era el barista de la cafetería donde Zoe toma su latte diariamente. Pregúntale sobre la impresión, sobre los cuadros, las fotos y analiza qué es lo que te dice. Aquí termina el primer punto y quiero que reflexiones en 2 cosas principales. Por un lado, recuerda el mensaje que apareció frente a Zoe: si no sabes a dónde vas, es posible que no te guste donde termines. Si no tenemos claridad de lo que queremos, entonces cualquier destino será lo mismo. Sin embargo, no se vale quejarse, porque nosotros nunca definimos la ruta que queríamos seguir. Por otro lado, no olvides la frase o el mantra que rige la vida de Zoe, que es: no puedo pagarlo. ¿Cuántos de nosotros no nos sucede lo mismo? No puedo pagarlo, no tengo dinero, no estoy en posibilidad de hacerlo, en este momento no se puede, etc. Es decir, es una manera de bloquear nuestra mente para no buscar alternativas para generar eso que queremos. Entonces, quédate con estos 2 puntos, o más bien con estas 2 enseñanzas dentro de este primer punto. Rompe con este mantra de no puedo pagarlo, más adelante vamos a analizar cómo, y sobre todo también define qué es lo que quieres. Si no sabes a dónde vas, es posible que no te guste donde termines.
Pasamos al punto 2, que es donde Henry le presenta a Zoe el factor latte. A la mañana siguiente, Zoe se detuvo junto al Café Elena para mirar más de cerca la foto junto al mar. Una etiqueta de precio estaba debajo de su marco, $1,200. Un mes de alquiler por una sola foto. Aún así, permaneció admirando la belleza de la foto, tratando de averiguar dónde fue tomada, y murmuró nombres de islas griegas para sí misma, hasta que alguien detrás de ella dijo, Mykonos. Casi derramando su café latte, se dio la vuelta para encontrarse con Henry, el barista de quien Bárbara le había hablado. Después de que ambos admitieron su admiración por la foto, Henry le preguntó a Zoe, ¿por qué no lo compras? Tímidamente admitió que no podía permitirse gastar tanto en una sola foto. Henry luego dijo algo que Zoe no esperaba. Le dijo que si podía pagar el café latte que acababa de comprar, podría pagar la foto. Mientras Zoe cortó cortésmente la conversación y se apresuró para irse a trabajar, el desconcertante comentario de Henry se mantuvo en su cabeza durante todo el día. El miércoles por la mañana llegó y Zoe volvió de nuevo al Café Elena para recoger su tradicional café latte. Ella notó a Henry parado frente a su foto favorita. Después de entablar otra conversación con él, ella le preguntó si le podía explicar su curioso comentario del día anterior. Fue en este punto que Henry comenzó a compartir sus 3 secretos de libertad financiera con ella. El primero de ellos fue que Zoe tenía que comenzar a pagarse primero. Eso significaba que en lugar de ver si le quedaba dinero después de todos sus gastos de todos los meses, debería comprometerse a pagarse a sí misma antes que nada. Eso también significaba que incluso antes de que el Estado entre y grave sus impuestos, debería ahorrar algo de dinero para sí misma en un plan de jubilación 401k. Combina eso con el interés compuesto, agregó Henry, y el dinero comenzará a acumularse. Solo comprometerse con $5 al día con un interés compuesto del 10% significaría un ahorro de $1,885 después de solo un año. Y después de 40 años, 948,611. Todo por el costo del café latte en la mano de Zoe. La mente de Zoe comenzó a correr. Y si ella también traía el almuerzo del trabajo desde casa en lugar de gastar dinero en la cafetería, ¿cuánto podría acumular si cambiara sus hábitos de gasto durante la semana y redujera sus gastos diarios en $25, por ejemplo? Las cifras de Henry mostraron que esto resultaría en $3.4 millones en 40 años. Zoe seguro tenía mucho que pensar. Y seguramente tú y yo también. ¿Por qué? Porque eso es algo muy simple. Aparentemente es algo que ya sabemos. Es algo que nadie nos tiene que estar repitiendo. El interés compuesto, la magia de pensar a largo plazo, el hecho de ser constantes, consistentes. Sin embargo, ¿por qué no lo hacemos? ¿Será porque pensamos que 40 años es demasiado tiempo y no queremos desperdiciar nuestra vida para llegar a esa edad? ¿O bien será que simplemente pensamos que es un plazo tan largo que no vamos a llegar a él? ¿O será que la cantidad de dinero pareciera tan insignificante que no va a generar ningún cambio en nuestra vida? La cuestión es que en este punto se revela uno de los 3 secretos de libertad financiera que ya se ha mencionado constantemente en muchos otros libros. La importancia de pagarse primero. Págate a ti mismo. Por otro lado, habla sobre una cuestión del ahorro, el plan de jubilación. Cada país tiene su propio esquema. En Estados Unidos se maneja el 401k. Para algunos es algo ya obsoleto, para otros lo siguen recomendando. Aquí el punto central es entender que hay que hacernos el hábito de destinar parte de nuestro dinero a un lugar donde nosotros podamos ponerlo a trabajar. Punto. De eso se trata esta parte y sobre todo comprender y hacernos el hábito, la disciplina de llevarlo a cabo. $5 puede parecer mucho, puede parecer poco, según sea el caso. Sin embargo, si nosotros somos conscientes de ello, sobre todo estos gastos hormiga que podemos tener, y empezamos a ser estrictos y disciplinados con ellos, de tal forma que en lugar de tirar ese dinero, lo destinamos a una fuente o a una cuenta que realmente permita que ese dinero se ponga a trabajar, y nos olvidamos de ello, es decir, no estamos pensando en cuánto dinero tenemos, sino que lo dejamos trabajar en el plazo que tenga que ser gracias a la magia del interés compuesto, será cuestión de tiempo para alcanzar ese resultado que estamos buscando en términos financieros. Sin embargo, eso le quita la magia, ¿cierto? Le quita como el hecho de pensar, no, es que tiene que ser un emprendimiento revolucionario o el dinero tiene que llegar
en masas, no tiene que llegar en parvadas, como dicen por ahí. Muchísimo dinero de golpe gracias a nuestras excelentes decisiones que estamos tomando. Y esto pareciera como algo aburrido, algo que no motiva o algo que no fuera a generar el resultado que estamos buscando. Entonces, recuerda este factor late. Lo que nosotros gastamos en gastos hormiga, ¿sí? Valga la redundancia, lo que estamos destinando a cosas que no nos generan prácticamente nada. ¿Qué pasaría si hacemos un ajuste en estas cosas y empezamos a invertir ese dinero para ponerlo a trabajar? Lo dejo nada más hasta ahí para que tú reflexiones en ello. Recuerda el primer secreto de libertad financiera: págate a ti mismo. Con esto pasamos al punto 3, que habla de la siguiente lección que aprendió Zoe, y esta es que los presupuestos son inútiles y la automatización es clave para la libertad financiera. Otra mañana, otro latte. Zoe tenía dudas sobre este asombroso secreto para ordenar sus finanzas y decidió acercarse a Henry nuevamente para hacerle algunas preguntas más. Afortunadamente, él estaba listo para complacer sus dudas. Si bien entendió toda la parte de páguese primero, explicó Zoe, no se veía a sí misma manteniendo la disciplina para seguir haciéndolo regularmente. Henry estuvo de acuerdo en que esta era una perspectiva poco realista. Fue en ese momento que compartió el segundo secreto de libertad financiera: no presupuestar, hacerlo automático. Claro, los presupuestos podrían funcionar muy bien para las corporaciones, explicó Henry, pero cuando se trata de planificación financiera individual, simplemente no funciona en la práctica. Las personas están ocupadas y no tienen tiempo para realizar un seguimiento de cada transacción financiera que realizan. La solución, continuó Henry, era establecer un sistema de pago automático para que cuando ella obtuviera su cheque de pago, una parte de eso se transfiriera automáticamente antes de impuestos a una cuenta de la cual no pudiera disponer ni gastar. Después de todo, no puedes gastar dinero al que no puedes acceder, ¿cierto? Una vez que se configuró el sistema de pago automático, se ejecutaría solo. No requeriría disciplina ni autocontrol. Henry piensa que la mayoría de las compañías, ya sea que se trate de tu proveedor de cable o tu gimnasio local, todas automáticamente sacan dinero de tu cuenta, ¿verdad? Lo hacen por la misma razón por la que deberías hacerlo tú, porque es simple y funciona. Zoe estaba empezando a ver la luz, pero luego recordó que su amiga le había dicho la noche anterior que el interés compuesto del 10% era cosa del pasado. Ella le preguntó a Henry, ¿cómo puede uno seguir obteniendo ganancias tan altas en el mundo moderno? La respuesta de Henry fue simple. Desde que comenzó la recolección confiable de datos del mercado en 1926, el mercado de valores ha crecido en más del 10% cada año. Por supuesto, eso depende del año y el mercado siempre subirá y bajará, pero incluso desde la crisis financiera del 2008, la tendencia ha continuado. De hecho, la cartera de acciones más conservadora probablemente te generará alrededor del 8% anual. No importa si es del 5, el 8 o 10%, concluyó Henry. El punto es que el interés compuesto aplicado en una parte de tus ingresos antes de impuestos crecerá con el tiempo. Solo asegúrate de que salga automáticamente de tu cuenta todos los meses. Y aquí es importante reflexionar en este punto sobre el hecho de olvidarnos de ello. La automatización es una de las ventajas que existen hoy en día con la tecnología. Y este punto lo único que nos hace ver es precisamente cómo tenemos que forzarnos al hábito. O dicho de otra manera, hacer que las cosas se den independientemente de nuestra voluntad. Por ende, aquí el hecho de poder transferir en automático un dinero o parte de un dinero a una cuenta de la cual no podamos retirar puede ser una sabia decisión. Muchos expertos comentan eso, que cuando tú, o más bien que tú tengas una cuenta o habilites una cuenta y una vez que la tengas rompas la tarjeta e incluso ni siquiera tengas los accesos para hacer transferencias de banca electrónica. Es decir, esa cuenta nada más puede recibir y no puede pasar nada más salvo que vayas al banco y hagas un trámite, una solicitud para poder disponer de ese dinero. De esta forma te va a restringir y sobre todo te va a limitar para caer en la tentación de querer retirar tan fácilmente. Aquí no olvides el segundo secreto de libertad financiera que Henry le dice a Zoe: no presupuestar, hacerlo automático. Ni siquiera vas a ver ese dinero, ni siquiera te vas a dar cuenta. Ese dinero va a entrar directamente a trabajar para ti si es que sigues esta segunda lección. No presupuestar, hacerlo en automático. Segundo secreto de libertad financiera.
Y como suele pasar a cualquier persona que se le empieza a comentar de este tipo de aspectos que cambian su realidad, empiezan a surgir muchas dudas, empiezan a surgir también muchos condicionamientos, que fue parte de lo que sucedió entre Bárbara y Zoe. De hecho, el punto 4 habla lo que la jefa de Zoe, Bárbara, le enseñó sobre los 3 mitos del dinero. La cuestión es que antes de salir del café Elena, el jueves por la mañana, Zoe fue presentada a uno de los amigos de Henry, Byron. Henry había ayudado a Byron a cambiar su vida y ordenar sus finanzas. Además, Byron le dijo a Zoe algo que la dejó sorprendida, y esto era que Henry era el dueño de Elena. Ella estaba aprendiendo más sobre este misterioso genio financiero por minutos. Esa mañana en el trabajo, Bárbara se acercó al escritorio de Zoe y le preguntó si había hablado con Henry. Zoe respondió afirmativamente, pero tenía dudas. Estaba convencida de que simplemente no era buena con el dinero. Bárbara decidió que era hora de compartir algo de su propia sabiduría con Zoe y comenzó a explicar los 3 mitos del dinero. El primer mito, dijo Bárbara, es que ganar más dinero te hace más rico. Si bien la mayoría de las personas piensan que tienen un problema con la falta de ingresos, el problema suele ser más en relación al gasto. Aquellos que ganan más dinero generalmente terminan gastando más. La solución, cambiar los hábitos que rigen cómo gastas el dinero que ya tienes. Bárbara, por ejemplo, traía su propio almuerzo al trabajo todos los días, ahorrando alrededor de $15 por día. El segundo mito, explicó Bárbara, es que uno necesita dinero para ganar dinero. Bárbara había perdido la cuenta de la cantidad de personas que le habían hecho comentarios en ese sentido. Como Henry había explicado, puedes comenzar con tan solo $5 al día. Además, continuó Bárbara, es que no es necesario ser un matemático o un inversionista de Wall Street para descubrir cómo funciona el interés compuesto. Todo lo contrario, el objetivo de ganar dinero es que suceda por sí solo y que no tengas que preocuparte por eso todo el tiempo. Finalmente, Bárbara reveló el tercer mito del dinero, que alguien más estará ahí para ti cuando los tiempos se pongan difíciles. Ya sea el gobierno o tu familia, al final del día no siempre puedes esperar tener a alguien que te ayude. Esto es especialmente el caso de nosotras las mujeres, explicó Bárbara. A menudo esperamos que algún príncipe azul salga de la nada y nos salve cuando los tiempos se pongan difíciles. Pero eso es solo un cuento de hadas. Zoe necesitaba ser su propio príncipe azul. Y aquí esto lo puedo resumir como es tu responsabilidad. Tú eres la única persona responsable de tu propia persona, valga la redundancia. Y es importante comprenderlo porque muchas veces uno queda esperanzado a que algo más o alguien más podrá hacer el trabajo que nos corresponde hacer a nosotros. No olvides aquí los 3 mitos del dinero. El primero de ellos es que ganar más dinero te hace más rico. Y la realidad es que no suele ser así si tus hábitos de consumo son desproporcionados o simplemente no tienes control. No importa cuánto ganes, esto se va a seguir manifestando. El segundo es que uno necesita dinero para ganar dinero. Se piensa en grandes cantidades de dinero para poder generar grandes sumas y la realidad es que es cuestión de disciplina. Con el interés compuesto es cuestión de disciplina si lo logramos comprender. Y el tercer mito del dinero es que alguien estará ahí en los tiempos difíciles. La única persona que va a estar ahí eres tú. Así que más vale comprenderlo y actuar en torno a este sentido. Recuerda que estas fueron las enseñanzas que la jefa de Zoe, Bárbara, le enseñó sobre los 3 mitos del dinero. Y con esto llegamos al último punto de este análisis que habla de la última lección que Henry le enseñó a Zoe. Y es que no tienes que esperar hasta la jubilación para vivir como rico. Puedes hacerlo ahora. Así que presta atención a este último punto. En su camino al trabajo el viernes, Zoe se dio cuenta de que solo había escuchado 2 de los 3 secretos de Henry. Entonces resolvió descubrir el tercer y último secreto y se detuvo junto al café Elena para adquirir más sabiduría de Henry. Henry estaba feliz de compartirlo y comenzó preguntándole a Zoe qué era importante para ella. No en el futuro, sino en este momento. Después de un poco de búsqueda del alma, Zoe dijo que le encantaría aprender a tomar fotografías increíbles. Y a largo plazo, su sueño era viajar por el mundo. Después de todo, a menudo le entristecía que trabajara para una revista de viajes, pero ella misma nunca había abandonado el país.
Bueno, respondió Henry, es hora de poner el tercer secreto en acción. Pagarte a ti mismo primero y hacer que eso sea automático está muy bien, pero también tienes que vivir sin problemas financieros en el presente. ¿Cuánto cuesta un buen curso de fotografía?, preguntó Henry. Alrededor de $600, respondió Zoe. Henry sonrió. Zoe necesitaba abrir una cuenta soñada, al parecer. Además de su cuenta para el retiro 401k, si reservara $5 adicionales por día durante 6 meses, tendría suficiente para tomar el curso de fotografía. Pero la pregunta, ¿sería suficiente la cuenta soñada para sus planes de tortamundos? Aún necesitaría tener suficiente tiempo libre en el trabajo. Luego, Henry le explicó el concepto del sabático radical, lo que significaba darse el tiempo para sí mismo para viajar a más de 100 países. Uno de los primeros lugares a los que fue Henry fue Grecia. De hecho, la misma foto de Mykonos donde todo comenzó fue tomada por el propio Henry. Con los 3 secretos ahora a su alcance, Zoe sabía lo que tenía que hacer. Primero, se sentó con el encargado de recursos humanos de su revista de viajes y creó una cuenta 401k. Luego abrió 2 cuentas de ensueño, una para su curso de fotografía y otra para viajes. Finalmente se sentó con Bárbara y le preguntó si podía tomar su propio sabático radical una vez al año. Incluso podría trabajar de forma remota en el extranjero. Bárbara estuvo de acuerdo con una condición, que Zoe le enviara una postal. Han pasado 3 años desde entonces y Zoe ha tomado 3 sabáticos radicales. Además, las fotos que ha estado tomando en todo el mundo ahora se publican en la revista donde trabaja. Zoe está logrando sus sueños y todo comenzó al darse cuenta del verdadero valor de un latte de $5. Y me gustaría que reflexionaras sobre la enseñanza de esta lección. Espero que la hayas captado, y es las cuentas de sueño. Es decir, ¿qué es lo que quisieras hacer en este momento? ¿Qué te gustaría estar manifestando? Si tienes claridad en eso, entonces crea las cuentas de sueño, es decir, proyectos que te lleven a conseguir eso que estás buscando. Por eso es importante saber qué es lo que quieres. Es importante tener claridad sobre lo que estás buscando y qué te gustaría manifestar. Porque una vez que sepas exactamente qué es lo que te gustaría tener o qué es lo que te gustaría manifestar, puedes hacer un plan para que eso se pueda materializar. Las cuentas soñadas es eso. En este caso, uno puede decir, bueno, es que a mí nunca me darían un sabático, o bien mi jefe nunca estaría de acuerdo en un aspecto de estas características. La realidad es que no lo sabemos, pero si vas a dejar que tu destino dependa de terceros, entonces realmente nunca vas a hacer algo importante. Es crítico que comprendas esto porque depende de ti, como lo analizamos en el punto anterior. Crea las cuentas de sueño, acostúmbrate a ser disciplinado, disciplinada, acostúmbrate a destinar parte de tu presupuesto, parte de tu dinero para que estas cuentas crezcan, de tal forma que sepas qué va a pasar una vez que logres la meta. Si lo entiendes y lo captas, vas a poder materializar esta enseñanza, vivir como rico desde este momento sin necesidad de ser verdaderamente rico. Y lo pongo entre comillas porque la riqueza es diferente para cada persona. Lo importante es que empieces a vivir acorde a lo que quieres. Eso te va a hacer sentir rico, eso te va a hacer sentir que vives la vida y que haces que la vida valga la pena. No olvides los principios, los 3 secretos de libertad financiera y cómo todo puede comenzar a partir de un latte de $5. Con esto llegamos al final de este análisis y me gustaría concluir con lo siguiente. A través de esta parábola hemos aprendido los 3 secretos para la libertad financiera. Para comenzar, siempre págate primero, preferiblemente en una cuenta antes de impuestos. A continuación, deja de lado los presupuestos y en su lugar automatiza tu camino hacia la libertad financiera. Finalmente, la historia de Zoe nos muestra cómo podemos vivir ricos tanto ahora como en el futuro, abriendo cuentas de sueños. Con todo, no hay excusa para vivir una existencia financiera inestable. Todo lo que se necesita es ahorrar $5 por día. En otras palabras, el precio de un latte. No olvides las enseñanzas de este análisis. Como muchos de nosotros, Zoe no puede permitirse la vida que quiere. Henry le presentó a Zoe el factor latte.
La siguiente lección que aprendió Zoe es que los presupuestos son inútiles y la automatización es clave para la libertad financiera. La jefa de Zoe, Bárbara, le enseñó sobre los 3 mitos del dinero. La última lección que Henry le enseñó a Zoe fue que no tienes que esperar hasta la jubilación para vivir como rico. Puedes hacerlo ahora. Y con esto cerramos el análisis del Latte Factor o bien el factor Latte. ¿Por qué no necesitas ser rico para vivir como rico? De su autor David Bach. Muy importante saber tus comentarios. ¿Qué te pareció esta historia? La historia de Zoe, cómo ella aprendió los 3 secretos de libertad financiera. Cómo estos secretos los puedes aplicar tú a tu propia vida, cómo no es complicado hacerlo, simplemente es tener un poco de voluntad, decisión y sobre todo una mentalidad de largo plazo para que esto se pueda dar. Es importante comprender que lo que hacemos en lo pequeño es lo que sucede en lo grande. Lo que hacemos con las cosas pequeñas es lo que va a manifestar el resultado en lo grande. Entonces, mucha gente subestima las pequeñas acciones porque piensan que nada va a suceder y nada más lejos que la verdad. Son precisamente las pequeñas acciones las que van a desencadenar los grandes cambios. Entonces aquí yo te sugiero que analices esto, profundices y me digas cuál fue el punto, los puntos que más resonancia tuvieron contigo. También es importante que si esto lo consideras de valor y quieres que otras personas también puedan beneficiarse de este tipo de contenidos, entonces no te olvides de compartir y evaluar cada uno de estos porque es precisamente la forma en la cual podemos llegar a más personas y es la manera en la que me puedes apoyar para que esto sea posible. No olvides también revisar la descripción donde estés analizando esta información, este contenido. Ahí van a aparecer ciertos enlaces que te van a llevar a nuestros diversos programas. ¿Para qué? Con la intención de que formes parte de ellos y sobre todo logres tener una comunicación más directa y logremos construir una comunidad más sólida. Si eso es para ti, entonces revisa la descripción, analiza los enlaces y date de alta en o aquellos que más resuenen contigo. Sin más por lo pronto me despido, te recuerdo mi nombre, soy Salvador Mingo, fundador del programa Conocimiento Experto y yo te espero en un siguiente análisis. Chao. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Por acá Salvador Mingo, un placer que estés revisando este contenido donde te voy a explicar precisamente qué consiste esta membresía del canal Conocimiento Experto. Son 3 niveles. El nivel número 1, miembros estándar, son personas que quieren tener una comunicación más directa. Es decir, actualmente recibimos muchos comentarios, dudas, preguntas, etcétera, y es difícil responder a todos. Por ende, vamos a diferenciar las personas que tienen un interés genuino de aquellos que simplemente son curiosos y la membresía estándar es la base de ello. Las personas que formen parte de esta membresía van a tener prioridad para que sus dudas, preguntas, comentarios sean respondidas, ¿sí? Es decir, tengan respuesta en relación a lo que están comentando. Por otro lado, también van a ser los elegidos para apoyar en la selección de los libros de la semana. Es decir, actualmente dentro de la sección del Conocimiento Experto están análisis de libros y vamos a priorizar a estas personas para que sean ellos los que definan cuáles serían los siguientes libros a elegir. Y por otro lado, van a ser las personas que se van a enterar más rápidamente de notificaciones, promociones, información de poder y demás que vale la pena compartir. Son los que van a tener esa prioridad. La membresía número 2 son entrevistas con expertos, personas que quieren de alguna manera profundizar más en su conocimiento y sobre todo apalancarse de otras personas. Vamos a estar generando entrevistas con diferentes expertos, diferentes personas alineados obviamente a la metodología del canal, pero que puedan aportar mayor valor todavía en relación a todo este tipo de información, y las personas de este nivel son los que van a tener acceso a estas entrevistas. Y el tercer nivel se refiere a las personas que quieren de alguna manera emprender de una forma digital con un branding personal fuerte. Es decir, dentro de los cuestionamientos, preguntas y demás, las personas suelen hacer o suelen preguntar de manera incisiva de qué manera se puede emprender mejor en esta economía de la atención. Bueno, esta opción número 3 te va a permitir precisamente hacer eso, emprendimiento digital con un branding personal fuerte, o bien esta membresía va ligada o se va a relacionar con emprendedores digitales que quieren reforzar su marca personal. Te invito a que revises los detalles y yo te espero precisamente del otro lado. Chao.